regalar hoteles y recursos nacionales a los extranjeros no daría para pagar la enorme deuda de Cuba. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. La opción de resolver la deuda externa de Cuba con la cesión de recursos nacionales a empresas extranjeras, defendida este miércoles por el profesor oficialista Juan Triana Córdoby, ha sido refutada por el economista Pedro Monreal. Lo que el primero considera un método para financiar y revitalizar el socialismo en la isla, para el segundo supone el riesgo de ser insuficiente y de menoscabar la soberanía. Triana, que enseña economía en la Universidad de La Habana y escribe una columna en el medio On Cuba, plantea la necesidad de renegociar la deuda de la isla y limpiar la imagen del país, que ha llegado a convertirse en uno de los de más alto riesgo en la región en materia de inversiones. Para ello sugiere que en una hipotética negociación se podría echar mano de los activos que en teoría pertenecen al pueblo de Cuba, si bien están gestionados concretamente por su administrador, o sea el Estado. Triana se refiere en primer lugar a los hoteles, que prefiere no entregar completamente a compañías extranjeras, sino que convertirlas en dueños de una parte de las acciones. También alude a 2.417 empresas estatales, de las cuales calcula solo 12, el 0,4% del total, son realmente estratégicas y llevan el peso de la economía nacional. Triana recomienda que estas compañías que deciden el juego no se toquen, en parte porque algunas de ellas ya se comparten con entidades extranjeras. Es el caso de la canadiense Sherritt International, cuya deuda con la isla se paga con la sobreexplotación de minas cubanas de níquel y cobalto. Havana Club gestiona junto a la francesa Pernod Ricard y Habanos, que posee en parte España. La negociación se haría con el resto de las empresas estatales, que podrían ser salvadas de su mediocridad financiera si se comparten con inversores extranjeros que trabajarían sin proponérselo para salvar el socialismo en la isla. A estos dos elementos, Triana añade las tierras ociosas y los solares yernos en las ciudades, donde ya hay varios edificios construidos por empresas inmobiliarias capitalistas, como el Centro de Negocios de Miramar. La fórmula del canje de activos, reconoce el profesor, podría ser cuestionada, pero al fin y al cabo, concluye, algo que comenzó hace más de 30 años cuando se firmó aquel primer negocio con un capitalista extranjero y en apenas meses nació el primer hotel 5 estrellas en Varadero. Sin embargo, Triana no sitúa la clave para dar el paso en la voluntad del Estado, que bloquea a conveniencia los movimientos económicos del país, sino en el consenso con el pueblo, al cual recomienda explicar lo que se pretende hacer. Precisamente este argumento erróneo, presuponer que el pueblo cubano tiene algún control sobre la gestión de la economía nacional, parte Monreal para rebatir la sugerencia de Triana. En una serie de hilos en Twitter, el economista expone no solo por qué el canje masivo de activos para pagar la deuda es impracticable, sino el grave riesgo político que entraña para Cuba. Afirmar que el pueblo es propietario de los activos estatales es como mínimo un presupuesto controversial a la hora de razonar la posibilidad de una apertura económica. Poder, afirma Monreal, significa capacidad para decidir una diferencia y contar con una propiedad concreta. Difícilmente pudiera validarse el ejercicio del poder del pueblo, específicamente de los asalariados, en el marco de un paquete económico como el ordenamiento que ha comprimido salarios y que recarga desproporcionalmente el costo del ajuste sobre los trabajadores, resume Monreal. Las explicaciones al pueblo son problemáticas cuando políticamente se le trata como arcilla para moldear y no como sujeto activo, ciudadanos, con capacidad efectiva para impulsar o para detener propuestas de políticas públicas. Además, el pueblo cubano no cuenta con espacios ciudadanos efectivos de crítica al gobierno.
lo cual imposibilita su participación en la toma de decisiones. El aspecto económico del problema es todavía más grave. Y para analizarlo, Monreal remite a los datos que reflejan la gran escala de la deuda externa cubana, cuyo reciente empeoramiento deja muy poco margen de acción incluso al Estado. El economista parte de un argumento central e incuestionable. La deuda externa acumulada de Cuba es hoy mayor que el Producto Interno Bruto, y la hiperdevaluación del peso cubano en 2021, tras la tarea de ordenamiento, fue la estocada final en la capacidad del país de asumir el reembolso en la situación actual. El país tuvo que desembolsar 1.606 millones de dólares para pagar el servicio de la deuda en 2022, al mismo tiempo que registraba un déficit de 1.629 millones de dólares en su cuenta corriente, que refleja un total de ingresos, exportaciones de bienes y servicios inferiores a los gastos. Este alarmante dato apunta a una severa contracción de los recursos para enfrentar la deuda. El deterioro creciente de la cuenta corriente repercute en las reservas de divisas con las que cuenta Cuba, señala Monreal. Además, y aunque los datos oficiales que ofrece La Habana están desactualizados, la crisis actual precede a la pandemia del coronavirus, uno de los pretextos habituales del régimen para justificar el empobrecimiento del país, y se relaciona con un incremento súbito de la deuda a corto plazo, que complicó las condiciones del pago de los acreedores. Ese estancamiento puso a Cuba entre la espada y la pared frente a los bancos internacionales y a sus proveedores, obviamente, entre ellos el Club de París. La información que publicó este último organismo expuso las distintas renegociaciones que el régimen de La Habana se vio forzado a hacer con sus acreedores desde el año 2020. Buscar una solución de pago basada en el canje de activos es peligrosa a nivel económico, asegura Monreal, sobre todo porque, considerando la escala del problema, lo que puede ofrecer Cuba es relativamente reducido. Por eso, insiste, el verdadero saldo de una medida así se pagaría en lo político y no libraría a Cuba de su condición de paria internacional por su desprestigio económico. Lo que le queda a Cuba, que ya ha entregado, como observa Triana, sus joyas de la corona, minerales, tabaco y ron, son los servicios de la salud, las comunicaciones, el mercado interno en dólares y su dominio sobre las remesas desde el exterior. El Estado cubano está limitado, sostiene Monreal, para negociar estos activos restantes, en parte porque siempre los ha mantenido bajo un estricto control. Queda el mercado en pesos, que tendría que ser endulzado para que tenga algún atractivo para el inversor extranjero, a través de privilegios fiscales. Sin embargo, este proceso sería un obstáculo, considera el economista, si se quiere privatizar progresivamente las empresas estatales, un proceso, recuerda Monreal, característico de todos los procesos de reforma iniciados por los partidos comunistas en el poder, con resultados dispares. La alternativa podría ser, propone Monreal, el sector agropecuario, fomentar la producción agraria para garantizar la oferta de alimentos en moneda nacional y permitir que los productores lleven a cabo operaciones incluso con grandes empresas fuera de la isla. Esta cesión de activos estatales agropecuarios al sector privado nacional, un sistema que Monreal denomina concertado, sí podría ser beneficioso si se acompaña de otras medidas para reducir la deuda externa. El resultado, un doble beneficio: garantizar la soberanía alimentaria que tanto anhelan los cubanos y, en suma, proteger la soberanía nacional. Pero dudo mucho que el régimen dé el brazo a torcer en esto. Patria y vida, mis hermanos. Y bien, amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.